Lord so we can hear what God has for us. Y Dios en este día dice, es por el poder de su fuerza. It's by the power of his might. Es por el poder de su fuerza. En esta hora, Dios te dice a ti, por el poder de mi fuerza, tú vas a recibir tu respuesta. Por el poder de mi fuerza, tú vas a tener fuerza para pelear. Por el poder de mi fuerza, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Dios hoy quiere venir a inyectarte fuerza. God has come to inject some strength into you. Dios ha venido para decirte que Él está a tu lado y Él está peleando por ti. God came to tell you that He is by your side and He's fighting for you. Dios está aquí para decirte que no tienes que estar desconsolado. God is here to tell you that you don't have to be without any feeling that there's no comfort, that there's nothing that can come and satisfy or they come and help you, que no hay nada que puede venir a ayudarte. Dios hoy te dice, yo soy tu Dios que te levanta, yo soy tu Dios el que te da tus fuerzas, pero abre tu boca y declara mi palabra. Tú ya me conoces, but God says open up your mouth because you already know me. You know who I am. Tú sabes quién soy yo. Tú ya has visto cómo yo he trabajado. You have seen how I have worked. Amen. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, entonces, vamos a entrar a la palabra. Vamos a entrar a la palabra. Dice la palabra en Zacarías 4:6. Zechariah Chapter 4 verse 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel, it is not by force nor by strength, but by my spirit, says the Lord of heaven's army. Mientras que yo le pedí a Dios que me diera una palabra, vino esta palabra a mi vida. Que no era por nuestra fuerza, ni por un ejército, sino por su espíritu. Y por eso el título es por el poder de su fuerza. Porque todo lo que nosotros tenemos, nuestra fuerza, nuestra habilidad, todo viene de Dios. As I was praying and asking God, what word do I give? God gave me this verse and he said, it's not by power or by but by my spirit. Everything, our strength, our ability, everything comes from God. Todo viene de Dios. Si Dios, mi hermano, en esta hora a ti te tiene aquí, es porque Él te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Si Dios te trajo a este lugar, si Dios te está dando la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque Dios te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Las fuerzas que tú necesitas el día de hoy vienen de Él. The strength that you need from God come from Him. If He brought you here today, it's because He came to give you the strength that you need. Porque tú no puedes solo. You cannot do it on your own. El hombre trata de hacerlo en sus fuerzas. Man tries to do everything in their own strength, in his own strength. But you can't. No puedes. Llegas a un punto donde ya no puedes. You get to the point where you can't anymore. And when you get to that point when you can't anymore, that's when you break. Cuando tú llegas al punto donde ya no puedes más, es cuando te quiebras. Mis hermanos, Dios no quiere que llegues al punto donde tú te quiebres. God doesn't want you to get to the point where you break. Dios quiere que dependas de su fuerza. God wants you to depend from His strength. Porque Él es el que te da la fuerza. Porque sin Él, mi hermano, llegamos, sin la fuerza del Espíritu Santo, llegamos hasta cierto punto. We can only get so far with our own strength. Pero después, mi hermano, necesitamos una fuerza mayor. But after that, we need a greater strength.
¿Por qué cree que hay las personas que no conocen el poder de Dios y no conocen a Dios? Muchas veces lo que hacen ellos andan buscando una fuerza más alta, a higher power. ¿Cuántos no hemos escuchado personas decir, es que yo sé que hay una fuerza superior, yo sé que hay a higher being, algo más grande, yo sé que hay, andan buscando, hacen lo que tengan que hacer. Mis hermanos, acabamos de escuchar un testimonio de una muchacha que ella quería conectarse con el Espíritu Santo, ella quería una conexión con el Espíritu Santo. We heard a testimony of this young girl that she wanted to have a connection with the Holy Spirit. Ella quería algo más fuerte, más personal, más sobrenatural. She wanted something more supernatural. Entonces alguien le dijo, this person told her, si te tomas esta droga vas a poder tener una experiencia sobrenatural. If you take this drug, you're going to be able to have a supernatural experience. ¿Y qué cree que hizo? Lo tomó. She took that drug y tuvo una experiencia sobrenatural. Claro que sí. She had a supernatural experience, pero déjeme decirle, no fue con el Espíritu Santo. Aunque el enemigo, dice ella, yo tomaba la droga y lo que yo veía era algo como bien bonito. It was something that was so beautiful, un color que resaltaba, a color that would outshine, a color that was so bold. Era colores, flores, algo bonito. Dijo, no era nada malo. Entonces yo estaba drogada y yo estaba orando supuestamente al Espíritu Santo. I was praying to the Holy Spirit. Pero mi hermano, ella no se daba cuenta que ella no estaba teniendo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, sino que estaba teniendo una experiencia sobrenatural, pero con el demonio, con el Satanás. Y Satanás la engañó por muchos años, hasta que después lo bonito se tornó en oscuridad, ataques. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando algo sobrenatural. Entonces el hombre siempre anda buscando algo sobrenatural. Por eso se van a lo que estén escuchando, lo que esté de moda. Pero cuando le hablas de Dios, como que eso no les llama la atención. Cuando el único que es sobrenatural, que tiene el poder, que tiene la fuerza, que solamente por él, mi hermano, podemos tener lo que necesitamos, es Dios, es el Espíritu Santo. The only one that can give you what you need and what you're looking for is God. Solamente que no se dan cuenta que eso es lo que necesitan. Entonces, no es por nuestra fuerza, no es por otras fuentes. No todos los caminos te llevan a Dios. Not all paths lead to God. Mi hermano, la mentira que hay allá afuera es que te dicen todos los caminos de las religiones te llevan a Dios. No, mi hermano, they tell you all paths of religion take you to God. No, mi hermano, porque si te llevan a un Dios, pero ¿cuál Dios te llevan? They take you to a God, but which God do they take you? Si el Dios, el creador del universo, si no es Dios el creador del universo, el Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día, el que perdona pecados, ese Dios no es el Dios real. El único Dios real, el que está sentado en el trono y el que tiene el poder sobre todos nosotros. Ese es el verdadero Dios. Entonces no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros sabemos hacer. It's not because of our strength. It's not what we know. It's by the strength of the Holy Spirit. Hay unos personajes en la palabra de Dios. There's some people in the Word of God, que estas personas fueron escogidas por Dios. These people were chosen by God. Tenemos a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Jonah was a prophet from God.
He was a prophet that God chose to go give a word. Él era un profeta que Dios lo escogió para ir a dar una palabra. Dios lo escogió para que fuera y diera la palabra a Nínive. He told him to go to Nineveh. Pero ¿qué pasó? Dios lo mandó, pero Jonás desobedeció a Dios. A él se le olvidó que el mensaje que venía era de Dios. Lo que Dios le hablaba no era un mensaje, sino era la voz de Dios. Hoy te quiero decir que si tú tienes vida, si tú tienes salud, si hasta ahorita has llegado, no ha sido por tus fuerzas, no ha sido por tu inteligencia. If you have gone this far, if you are here, it hasn't been because of your strength. It hasn't been because of your intelligence. No es por lo que tú estudiaste, no es por lo que sabes hacer, no es por tu trabajo. Ha sido por Dios, porque Dios es el que te ha dado la habilidad, la fuerza para que tú existas. It's been because of God that He's given you the ability and He's given you the strength so you can be where you are today. Pero Jonás se lo olvidó porque a veces estamos tan seguros de lo que tenemos, lo que podemos hacer, porque a veces viene natural, porque todos nacimos con algo, con un talento, con algo that we're good at. We were born with a talent, with something that we're good at. Y a veces se nos olvida que todo viene de Dios. Y Jonás se le había olvidado que él era un profeta, pero lo que él daba venía de Dios. Cuando Dios lo envía a Nínive a dar una palabra de advertencia, él no quiso. When God sent him to go give a word of warning to Nineveh, he didn't want to. Y dice Jonás 1 al 4, in Jonah chapter 1 verse 1 through 4, dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. So God told him to go, but what did he do? He got on a boat. He was going another direction. He was fleeing from the presence of God. Tú no puedes huir de la presencia de Dios. You cannot flee from the presence of God. Dice que él se fue lejos de la presencia de Dios porque él no quería. He didn't want to. Pero lo que Jonás no se recordaba es que él era un profeta de Dios, y la palabra que Dios le daba para dar era de Dios, no era de él. Mis hermanos, no se crea que la fuerza que usted tiene, con la inteligencia que usted tiene, usted puede hacer lo que usted quiere. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted ya conoce de Dios, porque Dios a usted lo ha escogido para que usted le sirva a Él, para que usted sea en su casa. Entonces, si usted quiere correr, va a haber consecuencias. If you want to run, there's going to be consequences. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Cuando Jonás profetizaba, era palabra de Dios. Era con la fuerza de Dios. No era porque yo soy el profeta y yo soy el que puedo profetizar palabra de Dios. No, mi hermano, o profetizar lo que yo quiero. No, la palabra venía directa de Dios. Entonces hoy Dios nos está hablando y nos dice: lo que viene de Él es por la fuerza de Él, es por la fuerza de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Y tenemos a Sansón.
tenemos a Sansón. ¿Quién era Sansón? Era un guerrero de Dios que fue escogido desde antes que naciera. Antes que Dios lo pusiera en el vientre de su madre, ya era un guerrero de Dios, que Dios lo había escogido. Samson was a warrior that God chose him even before he was born. Before God even put him in his mother's womb, God had already chosen Samson to be a warrior. Muchos de los que estamos aquí y los que van a ver este video, los que están allá afuera, ya fueron escogidos por Dios y tienen un llamado. Desde que antes que tú nacieses, Dios ya te llamó. Y por eso tú tratas de hacer algo en la vida y nada te sale bien. And that's why you try to do something in life, but nothing comes out good. Nothing works. Estás de un lado a otro. You're going from one place to another. Es porque hay algo específico que Dios te escogió para que hicieras. There's something specific that God chose for you to do. Pero mientras que tú no reconozcas que la fuerza viene de Él y que todo es de Él y que por su espíritu tú puedes hacer algo en esta vida, mi hermano, no vas a poder ser mucho en esta vida. You're not going to be able to do a lot. No puedo decir que no vas a hacer nada. I can't say that you're not going to do anything, pero no puedes hacer mucho. Entonces, Sansón fue una promesa dada a una mujer estéril. Samson was a promise given to a sterile woman that could not bear children. En Jueces 13, let's go to Judges chapter 13. El verso 2 y 3, verse, okay. It's actually, es 2 al 5, 2 al 5, 2 through 5. 13 y 2 al 5. Y dice la palabra de Dios: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El siguiente. Sí los leí todos, ¿verdad? Sí, ok. Entonces aquí vemos la promesa que Dios le dio a la mamá de Sansón. Le dijo que él era escogido de Dios, y que dice: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él fue escogido para salvar al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios de los filisteos. Dios le escogió como un libertador para venir a librarlos de la opresión de los filisteos hacia el pueblo de Dios que los tenía oprimidos por 40 años. For 40 years, the Philistines were oppressing the people of God. But God chose Samson so he could be the one that would free, that he would fight for them. Y vemos en la palabra de Dios que venía, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dice, cuando venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón, es cuando Sansón podía pelear y ganaba. When the Spirit of God would come over Samson, that's when Samson would fight and he would win. Pero no era por la fuerza de Sansón, no era. La palabra de Dios dice que Dios dijo que no le pasara navaja por su pelo, en su cabello, que no le cortaran el cabello, entonces él lo tenía largo.
Pero eso representaba solamente la promesa que Dios le había dado. Esa promesa era: no le cortes el pelo, porque eso es una marca que Él tiene de mí. Do not cut it, because that's a mark that He has for me. Entonces, mi hermano, pero vemos que Sansón, su debilidad, ¿qué eran? Las mujeres. We see Samson, what was his weakness? Women. Él era un guerrero de Dios, pero él se dejó llevar por su debilidad. He was a warrior of God, but he let himself be taken by his weakness, which was women, mujeres. Pero cada vez que él tenía que pelear, mis hermanos, venía el Espíritu Santo sobre él y ganaba. Porque el Espíritu Santo era el que le daba la fuerza. Pero llegó el punto donde él se enredó con una mujer, but it came to a point when he got wrapped up by a woman, que esta mujer lo sedujo. She seduced him y le dijo que le dijera que era el secreto. And she told him, give me your secret. Why are you so strong? Pero esta mujer fue enviada por el enemigo. But this woman was sent by the enemy, por los filistinos, by the Philistines. ¿Y qué pasó? No le digo toda la historia, usted léela. Pero ¿qué pasó? What happened? Le dijo, le cortaron las trenzas, el pelo. Y cuando Sansón se levantó, que vio que los filisteos venían contra él, él pensó, él dijo: ahora otra vez Dios me va a ayudar. God is going to help me. Pero no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, porque él desobedeció lo que Dios le había hablado. Muchas veces, mis hermanos, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la fuerza de Dios, aún tenemos el Espíritu Santo, pero cuando nosotros desobedecemos, porque se nos olvida que lo que nosotros tenemos viene de Dios, entonces, mi hermano, para cuando nosotros nos damos cuenta y queremos otra vez tener los mismos resultados, no los tenemos. Viene la derrota, viene el enemigo, nos vence. Pero hoy Dios quiere que sepas, que no te olvides que lo que tú tienes, lo que tú puedes hacer no es por poder, no es por ejército, es por su Espíritu Santo. God wants to remind you that what you can do, it's not because of your strength, it's not because of what you can do or with an army, it's because of His Spirit. Porque su espíritu, mi hermano, es el que te va a dar poder. His Spirit is the one that's going to give you power. His Spirit is going to give you knowledge. Su espíritu te va a dar conocimiento, sabiduría, wisdom. Es su espíritu que te va a dar las fuerzas. Es su espíritu que te va a dar el favor y la gracia. It's His Spirit that's going to give you the favor and the grace from Him. Entonces Dios hoy quiere que nosotros, mis hermanos, nos recuerdemos eso. Y también le di 2 ejemplos de personas que se olvidaron que Dios era su fuerza, que Dios era el que les daba lo que necesita, que lo respaldaba. Pero vemos, mis hermanos, les voy a dar 2 personajes más que aunque no fueron perfectos, pero ellos reconocieron a Dios como su fuerza. Y tenemos a Pedro. We have Peter, 2 other men in the Bible, or people in the Bible, that they recognized that it was God that gave them the strength. Tenemos a Pedro. Hombre, ¿quién era Pedro? Un hombre violento. He was a violent man. Era impulsivo. He was impulsive. Era atrevido. He was daring. Él no tenía miedo. Él por todo quería pelear. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? What happened when they arrested Jesus? Sacó su espada
y le corta la oreja a un soldado, porque él quería defender a Jesús. Pedro le decía, mire, en Mateo 26, 33 al 35, mire lo que Pedro le decía a Jesús. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Pedro siempre, no, yo no voy a dejar, porque Pedro todo lo estaba haciendo en sus fuerzas. Peter would say, no, I'm not going to leave you. I'm not, yo no me voy a escandalizar. I'm not going to be surprised. I'm going to, if I have to die with you, I'm going to die with you. Because he was all doing it in his own strength. Pero dice la palabra de Dios en el verso 55, en ese mismo capítulo, but in verse 55, in that same chapter 26, Matthew 26, dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Can you put y no me prendiste? Can you put the next verse? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, mire lo que dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaba Pedro? Huyó. They left him. After they came to arrest Jesus, all his disciples left him. Peter left. Where was he at? Porque estaba actuando en su fuerza. Cuando miró que estaba difícil, le dio miedo y huyó. Pero no solo eso, sino que él se fue. Aunque él siguió a Jesús de lejos, he was following Jesus when they took him, when they arrested him, cuando lo arrestaron. Y cuando había un grupo de gente alrededor de él, when he was surrounded by people, le empezaron a preguntar: hey, tú eres de ellos, tú eres de Jesús, tú perteneces a ellos. Y él, ¿qué hizo? Negó. 3 veces le preguntaron y lo negó. Y después que lo negó, cantó el gallo. ¿Qué fue lo que pasó? Allí Pedro estaba actuando en sus fuerzas. Pero gracias a Dios, porque Pedro reconoció, y dice la palabra de Dios, que cuando después que Jesús se fue al cielo, descendió el fuego del Espíritu Santo, Pedro fue lleno del Espíritu y fue transformado. Y todo lo que Pedro hacía de ahora en adelante era por medio del Espíritu Santo. Pedro se dio cuenta que todo era por medio del Espíritu Santo y no fue por sus fuerzas. Todo lo que él quiso hacer en sus fuerzas, mi hermano, no, it didn't work, no funcionó. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo se dio cuenta. Entonces, aquí Dios nos está diciendo, y Dios dice a cada uno de ustedes: con su Espíritu Santo tú vas a poder vencer. Lleno del Espíritu Santo, cuando su primer mensaje fueron salvos, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Cuando él predicó. Y no solo eso, después predicó la segunda vez. ¿Y cuántos fueron añadidos? 5,000. Y después de esto dice la palabra de Dios que él, cuando él caminaba solo con la sombra de su espíritu, la sombra, mi hermano, de Pedro, se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque era por la fuerza del Espíritu.
Lo que él quiso hacer en su humanidad nunca lo pudo ser. Él quiso defender a Jesús con sus fuerzas, pero no pudo vencer. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, mi hermano, él sanaba a los enfermos, se levantaban los cojos, se levantaban los muertos. Cuando él pasaba, mi hermano, se sanaban los enfermos. Porque no es por nuestra fuerza. It's not by our strength, it's by the Holy Spirit. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos hoy, que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que podemos hacer es por su fuerza. Y por último tenemos a Moisés. We have Moses. Este hombre escogido de Dios, que yo sé que todos aquí saben esta historia, ¿verdad? Everybody here knows the story of Moses. He was chosen to free the people of God. Fue escogido para liberar al pueblo de Dios. Hombre escogido de Dios, de la esclavitud, liberar de la esclavitud. Dios le di, pero algo que Moisés es muy conocido de él, es que él, mi hermano, no hacía nada si Dios no le indicaba. One thing that Moses had is that he wouldn't do anything if God did not tell him to do. Cuando Dios le dijo que fuera a liberar al pueblo de Israel, when God told him to go and free the people of God of Israel, ¿qué fue lo que le dijo Moisés? What did Moses tell him? ¿Qué le dijo? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. If your presence does not go with me, I will not go. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. If your presence does not go with me, do not take me out of here. Mire, mi hermano, yo prefiero quedarme en el mismo lugar, no importa que no avance, pero que ahí esté el Espíritu Santo conmigo. But the Holy Spirit be with me, porque es mejor que el Espíritu Santo esté conmigo, que yo me vaya y que no vaya el Espíritu Santo conmigo. ¿Por qué? Porque sin él no voy a tener, mi hermano, ni un éxito. Without him, I'm not going to have any success. No lo voy a tener. Entonces Moisés dijo, yo voy, pero tú tienes que ir conmigo. Dios quiere hoy que tú lo reconozcas, y en todo lo que tú hagas, in everything that you do, si en tu trabajo, con tus hijos, en tu matrimonio, en las decisiones que tienes que tomar, comprar una casa, comprar un carro, todo lo que sea, lo más mínimo con la persona que te vas a casar, with the person that you're going to get married, in the minimum smallest thing, God wants you to include him and tell him, if your spirit doesn't go with me, then I'm not going to go. Si tu espíritu no va conmigo, no voy a ir. Si tú no me dices, si tú no me das el sí, si tú no me das la luz verde, yo no lo voy a hacer. Mi hermano, ¿por qué? Porque Dios quiere que dependamos de él. God wants us to depend upon him. Él quiere que reconozcamos que todo viene de él. Everything comes from him. It doesn't come from us. En todo tiempo Moisés consultaba a Dios. At all times Moses would consult God. Moisés sabía que la fuerza y el Espíritu de Dios, sin la fuerza y el Espíritu de Dios no podría hacer nada. Él sabía que sin la fuerza del Espíritu de Dios y la guianza del Espíritu de Dios, he knew that without the Spirit of God, without the guidance of God, he could not direct or lead the people of God. Él sabía que él no podía guiar al pueblo de Dios. Él no podía ser el líder de ellos si Dios no estaba con él. Porque, mi hermano, no era fácil. Él no estaba... Mis hermanos, Moisés era un hombre muy preparado. Moses was a very prepared person. Él fue educado en el palacio de Faraón. He was educated in the palace of Pharaoh. Pero aún así, con todo su conocimiento, mi hermano, él se dio cuenta que él necesitaba de Dios para poder guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Entonces, mi hermano, nosotros, cuanto más nosotros necesitamos a Dios para llegar a la
tierra prometida, para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y es lo que Dios hoy viene a decirnos. Dios sabía que Moisés confiaba en él. God knew that Moses trusted him. Y que Moisés lo obedecía. And that Moses would obey him. ¿Por qué cree que Dios lo llamaba al monte? Vente, súbete al monte conmigo. That's why God would call Moses. Come on, up to the mountain with me. Voy a hablar contigo. I'm going to speak to you. Tengo el mensaje para mi pueblo. I have the message for my people. Te voy a decir lo que tienes que hacer para que puedas seguir guiando a mi pueblo. Mi hermano, si usted se acerca a Dios, si usted reconoce que el Espíritu de Dios es el que le da la fuerza, el que le da la habilidad, el que le va a dar la inteligencia, el que lo va a sacar adelante, entonces Dios te va a decir: vente, aquí te va el secreto, aquí va lo que necesitas que hacer, aquí va la herramienta para que tú puedas pelear y puedas tener la victoria. Aquí está lo que tú necesitas, pero Dios necesita de nosotros. But God needs you, God needs me. Él quiere que tú estés dispuesto. You have to be willing. No como Jonás, que corrió. Not like Moses, like Jonah, that he ran. No, sino que después obedeció. A las malas, pero obedeció. He obeyed, he had to go through some things, but he obeyed. Pero todavía de obedecer se quedó enojado. But still, after he obeyed, he stayed mad. No, mi hermano, que nosotros podamos hacer como Moisés, como Pedro, como Pablo, como Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, supo que él no podía andar en esta tierra sin el comunión con el Espíritu Santo, sin comunión con Dios, porque su fuerza venía de Dios. Y Dios hoy quiere que sepas que no es por tu fuerza, no es por lo que tú sabes, no es por tu habilidad, sino por medio del poder de su fuerza, por medio del poder de su Espíritu Santo, que Dios hoy nos está llamando. Nos está llamando que reconozcamos que por Él podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él te ha escogido a hacer. Por su poder tú puedes tener la victoria. Por medio de su Espíritu Santo tú obtienes la victoria. Quizás tú dices: pero ¿qué me ha escogido Dios a hacer a mí? Que te levantes y intercedas por tu familia, que te levantes y ores por tu familia, que te levantes y ores por un milagro, pero hazlo por medio de su Espíritu Santo. El Señor te dice: ahí vas a obtener las fuerzas, ahí vas a obtener el poder, ahí vas a obtener la autoridad. El Señor te dice hoy: tú tienes la autoridad en tu boca, tú tienes la autoridad para tú declarar con tu boca lo que Dios puede hacer para tu familia, para tus hijos, por lo que tú necesites, para una sanidad, lo que sea, mi hermano. Tú tienes la autoridad en tu boca, pero hoy Dios quiere que reconozcas que es por su poder, y por medio de su poder tú vas a poder, mi hermano, declarar su palabra, y tú vas a ver cómo Dios se va a manifestar sobre tu vida. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta hora? Póngase de pie conmigo en este momento. Y vamos a orar, Señor Jesús, para despedir las redes. Señor Jesús, en esta hora te damos honra y gloria. Gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel. Porque tú, Señor, vienes a nosotros y nos vienes a recordar que es por medio de tu Espíritu Santo, no es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza del poder de tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, en este momento, yo te pido, Dios mío, que tú, Señor, envíes tu poder, que tú toques a las personas que están viendo por este video, Señor, que tú puedas, Señor, en este momento, oh Señor, dejarles saber que tu fuerza está sobre ellos, que tu fuerza está en ellos, que, Señor, aunque se sientan débiles, es cuando más fuertes son, porque es por tu poder que todo lo que ellos
pueden hacer o lo que van a hacer va a ser por medio de tu fuerza. Señor, en esta hora yo te pido que tú envíes, Señor, envíele, Señor, una señal que tú estás ahí, y dale las fuerzas para que ellos puedan seguir peleando, seguir caminando y reconocer que es por ti, que puedan escuchar tu voz y obedecer a tu voz. En tus manos los ponemos, Señor. Gracias. Amén. Aleluya.